11 de la mañana, 20 minutos, momento ideal para hablar del tema humanoides versus robots. Sí. Con Nicolás Bataglia. Bien, Nicolás. Nicolás, mil gracias por venir. Nicolás es ingeniero en sistemas, magíster en tecnologías digitales y la última me olvidé. Doctorado en ciencias Doctorado en informáticas. ciencias. Bien. Todo eso. Vamos a diferenciar, en principio, y por robot, pongámosle máquina que puede hacer el laburo de 10 personas, por un lado, que eso me parece que es un avance. Es decir, bueno, mirá, un avance tecnológico que viene desde los primeros avances tecnológicos. Totalmente. ¿No? Con Totalmente. la IA, por un lado, y con el humanoide, por el otro. Dejémoslo el humanoide para el final, lo ponemos acá, pero vamos a hablar del humanoide que pienso va a tener mucho golpe social en la gente. Pero arranquemos por el robot máquina que amenaza con hacer el laburo que hacemos nosotros. Pero vos hablas de amenaza en realidad. ¿Por qué hablas de amenaza? Esto tiene 20 años ya, o más. Y está, bueno, hablamos de la onda expansiva. De la onda expansiva. Mira, ya hace 15 años atrás yo operaba robots, programaba robots que hacían soldaduras y hacían trabajo de 20 personas. Eso ya traía muchísimo problema en la industria, porque la gente tenía que reinventarse con los nuevos quehaceres o con los nuevos saberes para poder dominar esa máquina. El mayor desafío que hoy enfrentamos no es eso, porque hoy tenemos la tecnología, sobre todo en Argentina, que estamos muy avanzados tecnológicamente. Mirá. Tenemos la tecnología, no tenemos tanto los recursos porque todavía sigue siendo caro, sobre todo para la mediana empresa, pero tenemos la tecnología y tenemos la ciencia, y ahí el mayor impacto, el mayor aporte lo estamos dando con la inteligencia artificial, que también tiene 70 años el concepto, pero los últimos 5 es que entró en ese veranito donde hablamos todos y está accesible. Entonces, esa accesibilidad de la IA en conjugación con las máquinas que convivimos con ellas, los robots aspiradoras, Sí, claro, el sí. auto, digo, Sí, convivimos con ellos. Pedir helado por una aplicación. Totalmente. En donde la aplicación te dice, che, no has pedido dulce de leche. Me conoce. Ese manejo, Ahí de sabe los lo mismo. ese manejo de los datos, nosotros cuando nos movemos en Internet manejamos y dejamos datos, rastros, Huellas todo el tiempo. y la inteligencia artificial tiene la capacidad para poder entender esos datos y predecir qué vas a necesitar, qué vas a querer hacer. Por eso ese gran aporte también, ¿no? Por ahora estamos en esa inteligencia artificial que genera contenido, que es la que usamos, ChatGPT, Gemini, usamos esa inteligencia artificial todos los días. Pero también estamos hablando de una inteligencia artificial que todavía está en la etapa de análisis, de investigación, que es la superinteligencia artificial. Más aún, estamos hablando de una inteligencia artificial general, que es la que puede tomar decisiones. Hoy la IA va a hacer lo que nosotros le enseñemos que haga, todavía sigue siendo un poco aburrida, pero si metemos eso dentro de una máquina es capaz de hacer cosas inimaginables. No solamente el desafío de lo que pasa en la industria, el trabajo de 20 personas. Sí, bueno, de hecho, Nicolás, leí la semana pasada una nota en donde Islandia está al frente de la educación con inteligencia artificial. Sí, sí. O sea, los pibes van al colegio y quien enseña algunas cosas las enseña la inteligencia artificial y no una persona docente. Totalmente. Bueno, acá está pasando lo mismo en cierto punto, sobre todo en plataformas de educación a distancia que vienen de Estados Unidos o que se desarrollan en Islandia. Pero todavía tenemos esa duda de qué certero es eso que nos están enseñando. Entonces, es un poco cultural, ¿no? Vemos algo, generamos contenido para enseñarle a nuestros alumnos y después tenemos que ir a ver qué generó para estar seguros. El problema mayor en realidad está en el que aprende, no en el que enseña. Hoy el que aprende resolver el trabajo, ChatGPT te lo resuelve, te da el trabajo resuelto y muchas veces ni siquiera aprende, que es lo que nosotros buscamos. Ese es el desafío de la IA. Pero bueno, volviendo al tema de las máquinas, La máquina, metemos... por robot entendemos, no sé, un brazo que pone acá, pum, y lo pone acá. Agarra, Exactamente. pone. Pero eso siendo, imagínate lo autónomo, que no le tenés que decir, no lo tenés que programar, le tenés, mira, yo quiero fabricar tantos autos, y el tipo agarra, identifica dónde están los autos y suelda y hace todo lo que tiene que hacer muchísimo más rápido, sin enfermarse, sin pedir parte médico. Es decir, tenemos... Sí, a ver, de hecho, Nicolás, Elon Musk con Tesla te tiene el auto, el robotaxi. Es el taxi sin chofer, Sí. y donde, bueno, ese auto es un robot. Totalmente. Viajás a Estados Unidos, pedís un auto y viene un auto sin chofer, te da el código y te da las máquinas, las pantallas y ves... Todo y te lleva punto a punto al lugar donde vos le pusiste. Viajando de acá de Argentina me pasó que llegás y no sabés, te da un miedo, porque digo, no sabés con qué te vas a encontrar, porque Claro. esas decisiones son autónomas.
Lo que está pasando en la calle en tiempo real son decisiones autónomas. De hecho, se han hecho muchos test de, imagínate un auto y se enfrenta con una persona mayor y un nene. ¿A quién elige pisar? Porque tiene que tomar esa decisión. Claro. Esas decisiones, cuando se vuelven autónomas, es donde está el mayor desafío, sobre todo en lo que sucede con inteligencia artificial. Te decía, imagínate meter eso dentro de un robot. Bueno, nosotros en la universidad tenemos un profesor robot. Okay. Un profesor robot con gestos, con todo, que todavía no es humanoide porque no toma decisiones por sus propios medios. Bueno, mira, yo hubiera entendido que humanoide es por el aspecto, no por la toma de decisiones. Lo que pasa es que lo que nos hace humanos a nosotros es la capacidad cognitiva, es la capacidad de tomar decisiones. Eso es lo que nos termina haciendo humanos. Después, sesgar a como es un humano en su forma y ponerlo dentro de un robot es un poco lo que nosotros vemos por robot. Nico, para dejar más o menos no terminado, pero con una reflexión, lo de la máquina que reemplaza a humanos laburando, como viene ocurriendo con, no sé, en algún momento trabajos de 10 personas los pasó a hacer una máquina en la revolución industrial. Totalmente. Por ejemplo, eso uno puede decir, che, no hablas porque te toca a vos. Bueno, acá podrían poner por inteligencia artificial un yo que conduzca un programa de televisión. Bien. Bueno, ahí históricamente lo que sucedía era las máquinas hacían el trabajo automatizado más rápido y mejor. Pero necesitaban de la supervisión humana, sigue sucediendo eso. El avance fue robots un poco más autónomos, donde vos lo programabas y tenía que seguir un patrón. Vos le decías cuál era el patrón. El siguiente paso es identificar el patrón automáticamente. Entonces ya es mucho más sencillo, mucho más autónomo. Entonces en lugar de decirle, acá está la pieza que vas a soldar, dice, buscala vos la pieza y encontrá y soldala. Entonces esa autonomía es la que termina de flexibilizar el proceso industrial de tal manera que lo aumentás significativamente en calidad, en producción, en capacidad y aparte en la necesidad de tener nuevos empleos. Porque el desafío de esto es cómo formamos a los nuevos empleos que todavía no conocemos. No sabemos cuál es el empleo del futuro. Y eso es lo que pasa en la academia directamente. Allí, si bien también hay un impacto social, porque si yo dejo a 10 personas sin trabajo, va a haber un impacto social, claramente, que lamentablemente, bueno, tendrá que pelear contra el progreso. ¿Sucedió? Eso es inevitable. Me voy al robot humanoide. Bien. En donde vos nos comentabas recién que por $20.000 una persona puede tener un robot humanoide en su casa. Sí. ¿De qué características? Bueno, yo todavía no lo vi, es algo que está en preventa, se compra en una empresa en Estados Unidos que te lo mandan a tu casa, pero vos ves los preliminares y es un robot que tiene brazos, piernas, camina y es independiente y hace tus quehaceres, tiene su autonomía de batería, pero es en general autónomo con lo que vos le vas a pedir que haga. Y te acompaña y lo hace y está pensado para cuidado de personas mayores, está cuidado para ciertos quehaceres domésticos, con lo cual estamos entrando en ese cuento de Isaac Asimov y lo estamos viviendo y es ahora en casa. Y ahí creo que el mayor desafío va a ser cultural de cómo nosotros nos adaptamos a ese cambio sociocultural. Vamos a ver gente acompañada en la calle por robots en el corto plazo. A ver, ¿con un aspecto robótico o Scarlett Johansson? No, lo vas a ver con un aspecto robótico. Por eso. Por ahora caminando en movimientos duros, tipo robot. Bailando breakdance de los 80. Pero esas son las primeras versiones. Okay. Esto en 5 años, he visto prototipos de rostros con gestos, no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta, no solamente en el rostro, sino en el hablar, en la expresión. Bueno, de hecho, hoy hablas con ChatGPT y no te das cuenta que del otro lado hay una persona por un momento. Hay un robot por un momento. Y ahí está el mayor desafío. Ahí me parece, porque lo laboral, o sea, no es que lo quiero soltar, pero me parece tal vez más frío. Y como decís vos, bueno, habrá nuevas formas de trabajo, laburos que hoy no conocemos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora, en la relación humana, que yo pueda tener, chica, que a mí, en mi caso, que a mí me guste visualmente, que me erotice, que me diga lo que yo quiero escuchar porque yo programo y haga lo que yo quisiera que haga. Y es un problema. Eso es un problema. Porque la máquina siempre va a ser empática conmigo. Totalmente. Por más que diga, no, che, esperá, estás jugando River. La máquina me va a decir, excelente.
ahora vuelvo. Y traigo la cerveza. Claro, o sea, siempre la máquina va a ser empática conmigo. Digo, mío, y si una chica se quiere poner un tipo, el tipo le va a ser empático a la mina todo el tiempo. Y yo creo que nos va a terminar transformando a todos un poquito más en robots. Así como nosotros transformamos el robot un poquito más en humanos, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Es como que nos vamos a encontrar con la necesidad de equilibrar con lo que está pasando. Y de hecho nos pasa cuando nosotros empezamos en la pandemia y nos hicimos un poquito más vagos porque nos simplificaban esto, llevarnos las cosas a tu casa. Es la naturaleza del ser humano también, ¿no? Adaptarse un poco a lo que sucede, y adaptarse es aceptar y mimetizarse con el contexto, ¿no? Nicolás, por ahí te voy a aprovechar para hacerte dos preguntas en Dale, una. dale. Una es, a mí a veces me sucede que digo, quizás es la pérdida del poder, ¿no? Que quizás el ser humano crea algo que después no pueda dominar, ¿no? Porque como vos hablas mucho de autonomía, digo, ¿se está perdiendo el control en el humano con respecto a esto? Mirá. Y la otra que te hago para que me contestes es el tema de los sentimientos o de las emociones, si van a aparecer también en estos... O sea, si el ser humano va a entender que tiene un vínculo con el robot y que algo de lo que decía Nacho, puede haber erotismo, puede haber sentimiento, puede haber amor, cariño. Bueno, por un lado, bueno, el tema del control, de perder el control. Todavía no. No, porque en realidad lo que sucede hoy es lo que nosotros queremos que suceda a partir de lo que le enseñamos a las máquinas. Ok. Cuando las máquinas empiecen a aprender de manera autónoma, y lo hablé recién sobre inteligencia artificial general o superinteligencia artificial. Son términos que todavía no se conocen, pero están en etapa de investigación. Y ahí yo no te puedo decir qué va a pasar, pero en algún punto creo que a mí me da un poco de miedo también. Claro. Y con respecto al tema de los vínculos, si lo mirás del lado del ser humano, claramente va a confundir. De hecho, sucede hoy. Uno habla con una herramienta de inteligencia artificial y se siente cómodo. Total. Ya está confundiendo los vínculos. No va a pasar al revés porque el robot no tiene esa capacidad de sentir, pero sí esa capacidad de poder tomar decisiones. Así que ahí tenemos, creo que el mayor desafío es sociocultural más que tecnológico. Claro. Imagino también que los laburos, por lo rápido del avance, serán cada vez más cortos en la preparación. Digo, también un médico. Bueno, un médico va a tener que estudiar 5 años, 4 años, 6 años. Un abogado, lo mismo. Pero de golpe, programador de superinteligencia artificial, hasta que aparezca la mega ultra plus inteligencia artificial, eran 3 meses. Es que exactamente ese es el problema que tenemos nosotros. Yo te hablo desde la academia. Desde la academia, desde la universidad, no logramos a tiempo a formar a la gente a partir de las demandas que hay en la industria. No hay tiempo, sobre todo en carreras tecnológicas. Es tan rápido el avance que cuando nosotros encontramos lo que hay que formar, ya hay otras necesidades nuevas. Entonces ahí el desafío es cómo hacemos para que la industria y la academia forme la gente en conjunto. Sentar en la misma mesa el que necesita el programador y el alumno. A ver si voy a hacerme el pretendidamente filosófico en la pregunta. ¿Se democratizó el sistema informático? Ahora, antes 10 podían ser ingenieros. Ahora yo con la herramienta que vos hiciste como ingeniero, tal vez hago lo mismo que vos sin haberme formado. Sí, a ver, hay cierta democratización, creo que es lo que se apunta en la formación de los futuros profesionales. En general, en la formación general, democratizar, incluso desde los jardines de infantes, ¿no? Acceder a ese conocimiento y generar profesionales de esa envergadura. Pero todo sigue siendo evolutivo. Es decir, formamos ingenieros con lo que yo generé como ingeniero, pero van a aparecer nuevas necesidades y todo eso va a ser transitivo. Con lo cual, entendemos qué es lo que nosotros necesitamos que suceda. Digo también, ya pasás haciéndome el dibujito animado, ¿no? Es decir, lo utilizo para o sea, en la democratización, tal vez yo utilizo tu herramienta para el mal. Bueno. Es decir, che, bueno, no, mientras está controlado y vos sos, bueno, dale, y vamos para el mismo lugar, el progreso, bla, bla. Pero en una de esas, yo con una aplicación para editar videos, yo no estudio edición y hago esto, domino la herramienta porque me pongo 4 días a aprenderla y la uso para el mal. Bueno, ese es el desafío que estamos hoy... Como la BBC, que... Ah, no lo tenía que decir, perdón. Perdón. Ese es el desafío que nosotros en el cual convivimos todo el tiempo. O sea, primero es saber cuál es el trabajo nuevo, porque por ahí el trabajo no es, el futuro no es aprender a hacer edición de videos, sino es cómo vender ese video editado. Por decirte un ejemplo, ¿no? Claro. Ese es el mayor desafío. Lo que sean procesos automáticos o automatizables, eso va a ser, ya es.
casi dependientes de herramientas de inteligencia artificial. De hecho, el trabajo de los programadores de software hoy se puede reemplazar en cierta medida por inteligencia artificial. El tema es, todo eso que se genera hay que poder compilarlo y meterlo en algún entorno que se termine de transformar en un sistema. Y ahí es necesaria la capacidad cognitiva del ser humano que hoy las máquinas no tienen. Nicolás, sea una máquina, sea un humanoide, creo que ya diste la respuesta, pero igual, sí. ¿Qué es lo que dentro del mundo en el que vos te movés de información y demás, qué es lo más avanzado a nivel robots que hay hoy en el mundo? No sé, tal vez se está estudiando en Kuala Lumpur este robot que va a la luna y vuelve volando, así. Solo. Y postrobot. Sin cohete. Claro. Pero creo que la respuesta la diste vos, ¿no? Porque en términos tecnológicos... El megasoldado, Iron Man. Bueno, está. En términos tecnológicos ya casi no tenemos limitación de la capacidad mecánica de un robot. Eso, digo, con las cuestiones de hardware que tenemos y demás. El mayor desafío es cuando ese robot se transforma en robot cuántico. Los robots cuánticos con las tecnologías cuánticas que hoy están, no sé si escucharon hablar de la computación cuántica, capacidad de procesamiento, son computadoras que ya existen, que están accesibles para mi investigación todavía, pero capacidad de procesamiento infinitas veces superior a la computadora que nosotros conocemos. Entonces, meter dentro de un robot mecánico con muchas capacidades físicas, procesamientos cuánticos y además superinteligencia artificial, esa combinación, yo no me la quiero imaginar. Nicolás, yo te iba a preguntar algo en el sentido de lo que hizo Nacho, ¿no es cierto? Un humanoide, pero nada, para el mal. Esto va a obligar inevitablemente a la modificación de una legislación, porque un robot creado y programado para el delito, digo, puede tener consecuencias infinitas, ¿no? Totalmente. Bueno, creo que desde el lado de la justicia y la parte de legislación, ese es el desafío que hoy tenemos y de hecho se está discutiendo muchísimo. ¿Cómo legislamos no solamente los robots, sino cómo legislamos esa capacidad que le damos con inteligencia artificial? Estamos trabajando en Argentina en proyectos de leyes. En Argentina lo estamos trabajando directamente, proyectos de leyes que nos permitan entender qué hacer con todo eso. Porque vos hablás del mal que sería grave, pero hay cosas incluso más complejas que son más rápidas de entender. Desde el plagio, que es algo que sucede, de ahí para adelante lo que te imagines. Así que en Argentina estamos trabajando ya fuertemente en proyectos de ley en el cual participo directamente en las definiciones. Es súper interesante cómo lo estamos trabajando y es un desafío que tenemos que circular todos nosotros porque no es solamente sociocultural, sino también adaptado al contexto en general. Sí, porque también, digo, un robot que legisle, un robot diputado, un robot presidente, un robot senador. ¿Y qué pasa con los sesgos? ¿Con los? Con los sesgos. Todo el mundo está sesgado. Entonces el problema es cómo entendemos y cómo trabajamos los sesgos que va a generar esa autonomía de capacidad de entendimiento. Claro, a ver, esperá, porque yo digo, no, vos le aplicás la Constitución y no hay, o sea, es lo que es esto, muchachos. Y las interpretaciones que tienen los abogados, los jueces, los fiscales, todo eso, digo, todo eso también en algún momento va a ser parte del proceso. Mi Dios, bueno, vamos a estar bajo tierra, Nicolás, mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Por favor. Vamos a un corte y cuando regresemos, 4 robots van a estar despidiéndose mientras nosotros vamos a comer acá en la esquina al peruano por peso. Nosotros ya que estamos hablando.